Hermanos, sean todos bienvenidos al programa El Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Yanak, que en español significa la voluntad de Dios. Les saludan sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. Este día queremos compartir con ustedes un tema muy importante sobre lo que es el diezmo. Pero antes de poder entrar ya en materia y hablar sobre este tema, queremos poner en manos de nuestro Señor este programa para que sea Él hablando a su pueblo, para que sea Él edificando, bendito Señor, a este pueblo. Así que nos ponemos en oración para dar inicio a este programa. Padre Santo de la Gloria, gracias Señor porque en su infinita misericordia usted nos permite, bendito Padre, poder llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos. En el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le pedimos, bendito Señor, que derrame sabiduría sobre esto su siervo, bendito Padre, para que sea usted hablando a través de nosotros, para que de esta manera con su palabra podamos exhortar, podamos edificar, podamos consolar, Señor, pero que sea usted, que no seamos nosotros en nuestra carne, bendito Señor, sino que sea su Santo Espíritu actuando, porque este pueblo, bendito Señor, está necesitado de su palabra. En el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, se lo hemos pedido. Amén. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Hermanos, como les decía, este día vamos a tratar el tema del diezmo. Hablar del diezmo es hablar de un tema complejo que genera discusiones y contiendas entre hermanos. Como lo hemos mencionado en estudios anteriores, la palabra de Dios da lugar a que se interprete según la persona que la está leyendo. Es por eso que cuando tomamos la sagrada palabra en nuestras manos y nos disponemos a leer, debemos pedir a nuestro Creador derrame sobre nosotros sabiduría a través de la oración en el momento que vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Siempre les he hablado a ustedes cuando estamos en los programas que no se queden nada más con lo que la pastora les dice, sino que ustedes vayan a su Biblia y le digan al Padre que derrame sabiduría sobre ustedes y que les hable a través de la Biblia. No hay mayor revelación, no hay mayor profecía que la que ya está escrita en ese libro sagrado que es la Biblia, en la que está escrita la palabra del Señor. Como todos sabemos, el diezmo era un concepto del Antiguo Testamento para los israelitas. Ofrendaban al tabernáculo el 10% de lo que producía la tierra. En Levítico 27:30, ustedes tienen ahí su Biblia en casa, pueden buscar en Levítico capítulo 27, versículo 30, dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Los que no tienen la oportunidad de tener su Biblia a la mano pueden anotar la cita bíblica para luego, cuando el programa termine o cuando ustedes estén en sus casas, buscan las citas bíblicas y las meditan para ver lo que hemos hablado este día en el programa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 23, Deuteronomio 14, 23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si observamos, hermanos, estos pasajes, en todo momento habla sobre alimentos, vino, aceite, ganado, nunca habla de dinero. El diezmo era para sustentar a la tribu de Leví, que no poseía herencia de tierra, sino que su herencia era el 10% de lo que producían los cultivos y el ganado de las demás tribus, ya que su labor era de encargarse del tabernáculo del Señor. En nuestros tiempos el diezmo es usado en una forma de, podríamos decir, como extorsión creada por las iglesias que practican doctrina de hombres, hermanos, porque cuando decimos practican doctrina de hombre es cuando ya lleva añadidura de hombre, porque no están predicando un evangelio puro, no están predicando lo que realmente es la palabra del Señor, ni están siguiendo lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que siguiéramos nosotros como su iglesia. Hay comerciantes de la fe que utilizan la fe de los hermanos para lucrarse personalmente y llenar así los bolsillos, hermanos, llenar así los bolsillos de ellos. Es realmente triste a veces, cuando se escucha la palabra comerciantes de la fe suena fuerte, pero lo hay.
Hay pastores y pastoras que están viendo el ministerio del Señor, están viendo la iglesia de Cristo como un negocio, como una empresa que les puede dar dividendos, les puede dar entradas de dinero. Hablando con algunos pastores, unos que están en contra del diezmo en ese tiempo y otras están a favor. Algunos dicen, no, pero es que ahora el diezmo nosotros no lo utilizamos como lo utilizan los demás pastores, que viven de lujo, que viven en esto, sino que nosotros lo utilizamos, dicen ellos, para reconstruir la iglesia, para esto, para lo demás, sí. Pero esas deberían de ser ofrendas, no diezmo, porque la iglesia de Cristo en ese tiempo no tiene por qué pagar el diezmo, porque eso era nada más para la nación de Israel y no para nosotros, no para la iglesia de Cristo. Entonces el Señor no va a aceptarnos una justificación. Cuando lleguemos a su presencia y Él sepa que hemos estado tomando un dinero que no nos corresponde, el Señor no nos va a escuchar cuando nosotros le digamos, Señor, pero sí es cierto, yo gastaba de allí, pero la otra parte yo lo ocupaba para esto, lo ocupaba para la iglesia, para los hermanos, pero no. El Señor no va a aceptar justificaciones porque Él es justo, porque Él es un equilibrio, porque Él no es como nosotros, que si nuestros hijos nos dicen, mire, me porté mal, pero fue porque me salí de la clase, pero fue porque esto, y nos inventan una y otra cosa, nosotros aceptamos esa mentira y a veces nosotros aceptamos las excusas que nuestros hijos nos dan. El Señor no es así, porque Él es santo y Él es puro. En la Biblia el Señor ha dejado una amplia información en su palabra sobre el sustento de su obra, para que sepamos cómo debemos actuar conforme a su voluntad. Y oigan bien, a su voluntad, porque lo que pasa es que estamos haciendo en la iglesia la voluntad nuestra, no estamos haciendo la voluntad del Señor, porque la iglesia es un mandato de Él. El único autorizado para determinar cómo debe de manejarse las finanzas es Dios, es su Hijo amado Jesús de Nazaret. Fue el que nos envió a la gran comisión. Y como Él ya está allá con su Padre en el reino de los cielos y estamos esperando su venida, entonces nos debemos de regir por lo que la Biblia dice, por lo que el Nuevo Testamento dice para ahora nosotros, la nueva iglesia, la gran comisión que el Señor nos mandó. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchos pastores intentan justificar sus discrepancias con lo que Dios ha mandado en la Biblia, diciendo simplemente es que nosotros lo hacemos de otra manera. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿quién les autorizó a ellos a cambiar lo que Dios ha dispuesto? ¿No es la iglesia la casa de Dios? En el desarrollo de este programa esperamos que el tiempo nos alcance, pero si no es así, vamos a dividir en una primera y en una segunda parte este tema y vamos a seguir en el siguiente programa y vamos a tratar de ir evacuando todas todo lo que es referente a este tema con base a lo que la Biblia nos dice. Lamentablemente, la desobediencia a la palabra de Dios en este tema tan sensible no solamente ha traído un tremendo desprestigio, hermanos, a las iglesias evangélicas, que se han prostituido fornicando con la gran ramera, acumulando las riquezas de este mundo que el Señor mandó enfáticamente ignorarlas. Hermanos, da tristeza ver pastores, líderes con un enorme poder económico y endiosados. Ya se creen dioses ellos. Sienten que el poder que les da el dinero es tan grande que todos los que están debajo de él tienen que hacer lo que él les diga con solamente mover un dedo. Ahora pareciera como que se hubiesen levantado esos reyes, como el rey Midas, aquel que dice la historia que tocaba y todo lo convertía en oro. Pero hermano, nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único, el gran yo soy, no ofrece riqueza. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo va al desierto y es tentado? Quien ofrece los reinos de la tierra, quien ofrece todo el dinero es Satanás. Eso lo ofrece el enemigo, no lo ofrece nuestro Señor. Entonces debemos entender qué estamos haciendo mal. Y en el transcurso de este programa vamos a tratar de que nos quede claro realmente, y si llegara no a quedarles claro, lo podemos tocar en otra oportunidad, o ustedes tomen las citas bíblicas y váyanse a su Biblia
hablen con sus pastores, pero que les digan bíblicamente, con Biblia en mano, con textos no sacados de contexto, sino que con textos bíblicos completos, en qué se basan para poder cobrar el diezmo. Estos oportunistas, estos pastores que se lucran del pueblo, no son más que comerciantes de la fe, que cuando el Señor venga les dirán: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fuerte esa palabra: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero el Señor nos está hablando a tiempo. El Señor nos está hablando y nos está diciendo es que todavía hay tiempo, de poder rectificar si estamos errados, de poder llegar a sus pies y de poder enderezar nuestro camino y volver al camino verdadero que el Señor nos está dando, que el Señor nos está diciendo que cumplamos la voluntad de Él escrita en la Biblia. Hermanos, con justa razón Dios predijo que la condición del cristianismo antes de la venida del Señor sería la de la Odisea, algo que provoca náuseas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Leámoslo nuevamente, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, qué palabra más fuerte. Aquellos que están viviendo en la opulencia, en la riqueza, a costa del diezmo del pueblo, el Señor les va a decir eso, que lo va a vomitar de su boca. Porque no es más que un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Porque, hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a llegar sin nada, tal y como venimos. Todo lo que hayamos hecho en la tierra aquí se va a quedar, ya sea de buena o de mala manera, pero aquí se va a quedar. El Señor dijo que no atesoráramos tesoros en la tierra, porque aquí lo correía la polilla, que lo mejor hiciéramos tesoros en la tierra, allá donde en el reino de los cielos, allá donde Él nos estaba esperando. Hermanos, el diezmo no es una ordenanza para la iglesia, sino para la nación de Israel, porque pertenece a la ley y la iglesia está bajo la gracia. Dios dispuso a su pueblo terrenal, Israel, que la tribu de Leví no podía tener propiedades. Por esta razón ordenó al resto de la nación de Israel sustentarlos con las ofrendas de sus ingresos, para que los sacerdotes levitas pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo, labor que debían efectuar desde los 25 años hasta los 50, y al llegar a esa edad debían de retirarse. Ustedes anoten por ahí en su cuadernito, o si tienen la Biblia lo pueden buscar de una vez, el libro del Número capítulo 8, versículos del 24 al 25. No lo vamos a ir leyendo algunas citas por honor al tiempo, pero ustedes lo pueden buscar porque ahí habla acerca de los sacerdotes levitas. Hermanos, pero esto es muy diferente a lo que vemos hoy en día entre los que les gusta llamarse levitas espirituales. Ustedes han escuchado esta palabra, que dicen los pastores, algunos pastores, que ellos son los levitas espirituales, que ahora ellos no somos sacerdotes, que ellos son los sacerdotes del tabernáculo del Señor. No, hermanos, eso no es cierto. Ahora ellos se han transformado en grandes empresarios que con esta práctica inmoral y antibíblica introducen el diezmo en la iglesia. Hermanos, hay pastores que yo los he escuchado, yo los he visto, que no tienen ni para pagar su casa, pero no salen a trabajar, no se esfuerzan. Hombres, hermanos, bueno, se cree de los tiempos de nuestros abuelos, de nuestras madres, de nuestros padres, que la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a trabajar y a ganarse el sustento. Pero ahora da tristeza y vergüenza ver varones, hombres, pastores, con buena salud, fortachones, esperando el diezmo que llevan los miembros de la iglesia para poder comer y darle de comer a sus hijos y a su esposa
a la pastora y no salen a trabajar. Pasan en su casa todo el día sin hacer nada, mientras el pueblo de Dios está yendo a trabajar, mientras los miembros están yendo a trabajar bajo el sol 8, 9, 10 horas para ganarse el sustento de su familia y sobre eso cargar con esa familia pastoral a la que tienen que estar manteniendo. Hermanos, solo pongámonos a pensar, ¿ustedes creerían que el Señor ve esto con justicia? ¿El Señor lo ve con buenos ojos? No, hermanos. Hay una parte en la Biblia que habla y que menciona a los hijos de Eli. Y dice de que los hijos de Eli no esperaban ni siquiera que quemaran la grosura de los carneros, sino que antes lo tomaban cuando llegaban al Silo la gente a cocinar la comida para comer delante de Jehová, y si no se lo quitaban por la fuerza, usaban la coacción con ellos, usaban la fuerza con ellos, y usaban el ser sacerdotes para tomar de lo mejor que había, y no le dejaban lo mejor al Señor. Así dice la palabra de Dios en el libro 1 de Samuel. Pero dice que el Señor no veía con buenos ojos a estos sacerdotes hijos de Elí. El Señor no te está viendo, pastor, con buenos ojos si te levantas a las 9 de la mañana, mientras tus miembros de la iglesia están yendo a trabajar para mantenerte a ti y a toda tu familia. Ya es tiempo que nos dé vergüenza que el pueblo esté manteniendo a los pastores, o a ti, pastor, que me estás escuchando y sabes que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios, y sabes que te estoy diciendo algo que es verdad, y sabes que es para ti, que eres un haragán, un mantenido. Ya es tiempo que te levantes y que vayas a trabajar, que no estés a expensas de lo que te van a llevar los hermanos, porque nunca vas a salir de donde estás. Siempre vas a estar sumido en la situación en la que estás, porque le estás robando a los miembros de la iglesia que el Señor te ha permitido ministrar. Pero hermanos, el Señor, para evitar la corrupción dentro del pueblo de Israel, ordenó que siempre el diezmo fuera entregado en productos: trigo, vino, aceite, animales, etc. Todo lo cual era guardado en el alfolí. Ya sabemos que el alfolí era una pieza que se construía, que estaba en el templo y que servía de bodega para almacenar el diezmo, o sea, el aceite, el vino, el trigo, porque era para suplir las necesidades, para el sustento diario de los sacerdotes, jamás para que sostuvieran bienes terrenales. Esto no se hacía como pretenden explicar los engañadores de hoy, diciendo que era de esa manera porque en aquel tiempo no existía el dinero. La Biblia dice que en los tiempos de Abraham ya existía el dinero. Él compró con dinero el terreno para la tumba de su esposa. Además, son múltiples los pasajes que señalan que los trabajadores recibían un denario como salario por cada día de servicio. Incluso en la ley, en los días de Moisés, Dios había ordenado que no se retuviera el salario del jornalero hasta el día siguiente. Debía ser cancelado cada día. Eso lo podemos encontrar en Levítico 19:13. La inmensa mayoría eran jornaleros en ese tiempo que estamos hablando, del tiempo de Moisés, que trabajaban para la minoría que eran dueños de la tierra. Entonces, ¿por qué no se señala en la Biblia que esa mayoría de israelitas no entregaban 3 denarios mensuales correspondientes a sus diezmos? En cambio, hasta en los días del Señor se menciona que para pagar el diezmo no traían dinero. En Lucas 11:42 encontramos que dice así: diezmas la menta y la ruda y toda hortaliza, y todo eso se guardaba en el alfolí, que obviamente tampoco era una alcancía como mienten los comerciantes de la fe de hoy en día. No existe en toda la Biblia disposición alguna, hermanos, ni mandamiento, ni tan siquiera un ejemplo de una iglesia que recogiera el diezmo o de un cristiano que lo hubiera pagado. Yo sé, hermanos, que en este momento muchos pastores que me están escuchando o aquellos que defienden a su pastor se están escandalizando con lo que yo estoy diciendo. Y dicen, el diezmo es bíblico porque se menciona muchas veces en la Biblia. Sí, hermanos, el diezmo se menciona muchas veces en la Biblia, pero siempre se menciona para la nación de Israel y nunca para la iglesia de Cristo. Este es un tema realmente muy sensible,
Porque lo que tratan, los que se lucran del diezmo saben de que este es un ingreso económico importante y buscan manipular la mente de los hermanos para poder así seguirse lucrando del esfuerzo de ellos. Pero hermanos, veamos también algo. En la Biblia se menciona muchas veces el sábado, la circuncisión, los sacrificios de animales y muchas otras ordenanzas, pero eso no lo mencionan estos pastores. Y al preguntarles, la respuesta es que eso era para el pueblo de Israel. Pero se aferran del diezmo cuando también fue un impuesto al pueblo de Israel. Entonces me pregunto yo, y te pregunto a ti, pastor, si vas a cumplir con el diezmo, ¿por qué no cumples con todas las ordenanzas y leyes que le dio el Señor al pueblo de Israel? Pastor, yo te invito a que si estás comiéndote el diezmo de tu congregación, porque dice que esa es la paga de tu trabajo, no sé cuál trabajo, porque dice que por gracia recibimos la palabra del Señor y por gracia debemos de darla. Al menos nosotros en nuestra congregación, en nuestro ministerio, todos los pastores trabajamos y por gracia predicamos y por gracia vamos y damos palabra. Por gracia, si nos invitan a predicar en una iglesia, no tomamos la ofrenda, porque eso nos lo fue dado por gracia y por gracia debemos darlo. Porque para comer nosotros, para vestirnos nosotros, nuestros hijos, nosotros trabajamos y nos ganamos el sustento diario con el sudor de nuestra frente. Pero bien, aquellos pastores que están cumpliendo con el diezmo, porque lo dice la Biblia para el pueblo de Israel, hermano, pastor, déjame decirte que también el Señor les mandó a que se circuncidaran. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no te circuncidas? Si vas a cumplir con una ley, cúmplelas todas. Circuncídate, tú y tu congregación, aquellos que están viviendo bajo las ordenanzas que les fue entregado exclusivamente al pueblo de Israel. Bueno, me dirán algunos, no, es que eso se hacía a los 8 días cuando se presentaban, circuncidaban a los niños. No. Cuando el Señor hizo el pacto con Abraham, y la señal del pacto fue la circuncisión, Abraham era ya una persona de edad avanzada, y todos sus siervos y siervas, y todos los que habitaban con él, que fueron circuncidados, eran personas mayores. Entonces yo te invito, pastor, que si vas a seguir lucrándote del diezmo, seas correcto y te circuncides, y cumple con todas las ordenanzas y no nada más con las que te conviene porque te genera una entrada económica. Pero debemos entender correctamente que aunque la Biblia lo mencione, nosotros los cristianos no debemos cumplir con las ordenanzas que fueron dadas explícitamente para la nación de Israel. Entonces preguntémonos, ¿por qué ahora algunos pastores insisten en incluir algunos mandamientos o algunas ordenanzas que claramente son para Israel y no para la iglesia? Claro, por lógica y sin pensarlo mucho, debemos de entender que el diezmo, la fiesta de las primicias, les trae un beneficio material, un beneficio económico, y que por esa razón están manteniendo una ley que no nos pertenece, una ordenanza que no nos pertenece, para seguir lucrándose del pueblo. En Levítico 23 encontramos la fiesta que hacían en el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Ustedes pueden buscar después Levítico 23. Ahí habla de tantas y tantas fiestas que hacían los judíos en ese tiempo, pero de esas se hacen muy pocas. De esas nada más se toma el diezmo y la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque entonces los hermanitos van a llevar su diezmo y los hermanitos van a llevar sus primicias. Lo que el Señor les ha dado en un año lo van a llevar. Y es más, hay unos tan sinvergüenzas, y perdónenme hermanos, pero a veces me indigna a mí escuchar pastores hablar acerca de ese tema del diezmo, y así con cara tan tranquila decir que sí, que ellos son levitas espirituales y que ellos van a sobrevivir,
que esa es la paga, que en eso nadie se tiene que meter, porque esa es la paga de ellos. Cuando el Señor nos ha demostrado tantas y tantas veces, el apóstol Pablo nos demostró que él trabajaba con el esfuerzo de sus manos. Pero vamos a seguir tocando este tema, hermanos. Todo lector, hermanos, imparcial de la Biblia tendrá que admitir que las demás ordenanzas que fueron entregadas exclusivamente a Israel y no para la iglesia, también están incluidas el diezmo y las primicias. Pero solamente tomamos lo que es el diezmo y lo que es la primicia porque nos genera una entrada económica. Y estoy recalcando a cada momento esto para que aquellos que me están escuchando abran sus oídos espirituales. El Señor les está hablando. Nos hemos dejado robar tanto tiempo por este tipo de personas que ya es tiempo que abramos los ojos, porque el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y es tiempo que vayamos a la Biblia y que el Señor nos hable a través de su palabra y nos haga abrir nuestros ojos y nos haga enderezar nuestro camino. Por favor, hermanos, cada cita bíblica que nosotros le damos acá, tómense su tiempo, léanla, estúdienla, pídanle al Señor que le dé sabiduría para que por medio de su palabra y no lo que nosotros le hemos dicho, ustedes puedan llegar a comprender y puedan llegar a la comprensión de lo que el Señor nos dice en la Sagrada Escritura. Estos engañadores, hermanos, esta gente que está mintiendo y que vemos en las noticias y que vemos con nuestros ojos y que vemos que están mintiéndole al pueblo y que nada más predican porque les paguen, que no pueden ir a ningún lugar porque si no les pagan ellos no van. Han traído tanto desprestigio al Evangelio. Por eso es que la gente no se está acercando a los pies del Señor, porque como pastores, como líderes, estamos dando mal testimonio. Si solamente escuchan la palabra pastor y ya piensan en el diezmo, solo escuchan la palabra pastor y ya piensan que somos ladrones, porque la gente que no está en nuestro círculo lee la Biblia y comprende de que eso no nos pertenece a nosotros. Pero hemos llenado de tanto temor a la congregación, diciéndole que le están robando a Dios, que la gente está asustada y la gente ya no de corazón, sino que la gente obligada está diezmando porque cada que le va mal. Hermanos, miren, yo he escuchado pláticas entre pastores y miembros en los que llega el miembro y le dice: pastor, mire, estoy desempleado, mi hijo se está portando mal, mi esposa no me ayuda, mi familia no me apoya. Y lo primero que el pastor le pregunta es: ¿estás diezmando? ¿Le estás diezmando al Señor? Y el miembro pregunta, el miembro contesta, no le estoy diezmando. Está allí, le estás robando al Señor. El Señor no te bendice porque no le das. El Señor dice: pruébame y te voy a dar, tráeme y te voy a dar más. Hermanos, no engañemos al pueblo. Esas palabras el Señor se las dijo en Malaquías 3, se las dijo al pueblo de Israel, al pueblo desobediente que en ese momento estaba en una de sus etapas de desobediencia. Como sabemos ya la historia, que el pueblo pasó por tantas cosas, pero no nos lo dice a nosotros. El Señor quiere obediencia de nuestra parte. El Señor quiere que cumplamos con los mandamientos que Él entregó en el monte Sinaí. Ahora me pregunto yo también, hermanos, ¿por qué en los 10 mandamientos en el monte Sinaí que fueron entregados a Moisés, por qué el Señor no puso en los 10 mandamientos el diezmo? Porque sabía que esa carga se la iba a dar nada más a las tribus restantes para que mantuvieran a la tribu de Leví. Nos estamos acostumbrando, amados hermanos, como pastores, a cortar y omitir mañosamente los textos bíblicos. Vaya, por ejemplo, hay un pasaje sacado de contexto que sirve para atemorizar al pueblo. Uno de ellos es Malaquías 3:8, que dice: vosotros me habéis robado vuestros diezmos. También dicen: traed todos los diezmos al alfolí.
Y también usan aquella frase de Corintios, de 2 Corintios 9:7, que dice: Dios ama al dador alegre. Pero no leen completamente el texto. Ahora vamos a tratar de leer el capítulo 3 de Malaquías para poder ir interpretando lo que el Señor nos dice en Malaquías. Si quieren, buscamos en nuestra Biblia, vamos a buscar en nuestras Biblias Malaquías 3 y lo vamos a leer completamente. La palabra del Señor en Malaquías 3 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará a afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Nos vamos a quedar hasta ahí, ustedes pueden leerlo completo hasta el versículo 18. Pero para poder ir interpretando este capítulo de Malaquías, en Malaquías capítulo 3, versículo 3 dice que va a limpiar como el oro, como la plata, a los hijos de Leví. En el versículo 4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. En el versículo 6 dice: por esto, hijos de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel. En el versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Siguiendo el 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda. La Biblia no llama a la iglesia nación, hermanos. Esto corresponde a Israel, a los hijos de Jacob, y jamás dice a maldito a ningún creyente. En el versículo 12 dice: todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Sí, se recuerdan que cuando el Señor saca a Israel de la opresión de Egipto y los hace caminar en el desierto, Él los lleva a la tierra prometida, donde mana leche y miel. Esa es tierra deseada, y hasta el día de hoy está siendo combatida y está siendo peleada. Hasta este día Israel está en guerra, porque es tierra deseada. Pero la iglesia de Cristo, el Señor dijo que sería perseguida y aborrecida en este mundo, y que nunca sería tierra deseada. Nunca será tierra deseada la iglesia, sino que será perseguida y aborrecida en este mundo. Entonces le está hablando a la nación de Israel y no a la iglesia de Cristo. En conclusión, hermanos, esto se lo está diciendo a los que guardaban la ley que Él les dio, a los hijos de Jacob, la nación de Israel, no a la iglesia. Hermanos, si ustedes consultan con una concordancia, comprobarán fácilmente que todas las veces que se menciona el diezmo siempre es para la nación de Israel. En todo el Nuevo Testamento
donde se encuentran las instrucciones para la iglesia, aparece solamente 3 veces y nunca en conexión con la iglesia y los cristianos. En su Biblia busquen Lucas capítulo 11, versículo 42. Jesús reprende a los fariseos hipócritas y les dice: ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, el eneldo y la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El Señor está reprendiendo a los fariseos que son israelitas y no cristianos, para reprocharles su hipocresía de preocuparse del diezmo y no de la justicia y del amor de Dios. Pero oír hablar de esto, hermanos, se preocupan más por el diezmo y no de la justicia y el amor de Dios, nos suena bastante familiar hoy en nuestro tiempo. Hay pastores más interesados en el diezmo que en ser justos en la iglesia y en darle amor a sus miembros. Se preocupan cuando un miembro no llega, pero es porque no diezma. Pero si el miembro que no llegó es aquel que nunca diezmó, que nunca ofrendó, no les interesa ir a buscarlo. No les interesa saber si ese miembro de su iglesia está pasando por una situación difícil, si la iglesia debería de apoyarlo, si él como pastor debería de apoyarlo a su miembro. No, porque como es de los que no diezman, no le interesa. En el pasaje paralelo de Mateo dice: a estos hipócritas representantes de la ley. Y resulta curioso, hermano, ver hoy en día muchos líderes religiosos queriendo parecerse a estos fariseos hipócritas que menciona Mateo 23. Pero en Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de hacer lo más importante que menciona el Señor. Volvamos a leerlo. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, sin dejar de hacer lo más importante que menciona el Señor, la justicia, la misericordia y la fe. Pero hay otros que ponen con más importancia y siguen poniendo todavía en este tiempo, están preocupados únicamente de lo material, de lo que es el diezmo y las ofrendas. Pero algo que resulta bastante curioso, y lo he observado en algunas iglesias, es que cuando la iglesia crece y son filial de alguna otra iglesia y ven que tienen que entregarle el diezmo de los diezmos a su iglesia central, lo primero que hacen es pelearse con el pastor general y salirse con los miembros que le siguen, o si es posible con toda la congregación, y formar su propia iglesia. ¿Por qué? Porque ven que el diezmo que entra es bastante y lo quieren solo para ellos. No quieren dar el diezmo de los diezmos a la iglesia central. Siempre es por amor al dinero, que es perdición para los hijos de Dios. Es perdición para nosotros, los que ponemos primero las riquezas materiales antes de nuestro Señor. Hermanos, la obligación de pagar los diezmos siempre ha correspondido a los judíos, a los hijos de Jacob, a los que están bajo la ley y eran los sacerdotes que vivían en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Por este motivo, los judíos de nuestros días no cobran el diezmo en sus sinagogas, porque no existe el templo en Jerusalén. Les invito a que lo consulten con cualquier judío que esté observante de su religión y pregúntenle si pagan hoy en día el diezmo, y se sorprenderán con la respuesta que él les va a dar, la cual será que no la pagan porque no hay templo en Jerusalén y por lo tanto no hay levitas que estén directamente al servicio del templo. La única ocasión que se menciona el diezmo fuera de la ley corresponde a una vez cuando el padre de la fe, Abraham, dio el diezmo después de la victoria sobre los reyes que habían llevado prisionero a su sobrino Lot. Creo que ya deben de haber leído eso en el libro de Génesis. Fue una sola vez y no un pago mensual, donde el Espíritu Santo tiene un especial cuidado en establecer que dio en esa oportunidad el diezmo, pero jamás dice que pagó el diezmo como tuercen los falsos maestros de nuestros días. Inclusive en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7, versículos del 2 al 5, Hebreos 7, versículos del 2 al 5, en ambos versículos dice que Abraham dio
el diezmo, y no se necesita un nivel educacional teológico sobresaliente para reconocer la gran diferencia que existe entre dar, como dice la Biblia, y pagar, como adulteran los pastores para poder robar el diezmo. Además, el Señor establece en su palabra que ahora en la iglesia todos somos sacerdotes. En Apocalipsis 1:6 dice no solamente los que somos pastores, como también lo tergiversan. Busquemos ahí en su Biblia Apocalipsis 1:6 y lo notan y lo leen al terminar el programa. Así que cuando ustedes escuchen hoy en día, hermanos, a pastores que dicen que ellos son levitas espirituales, hermanos, sepan ciertamente que se encuentran ante un estafador que con engaño está haciendo ganancias deshonestas, o simplemente está viviendo a costillas del pueblo que el Señor ha puesto en sus manos para que ministren. Me gustaría agregar algo más, hermanos. En el Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5, el Señor confirmó las verdaderas demandas de la ley. Se recuerdan que ahí en esa parte bíblica el Señor dice: se te dijo que si te acuestas con una mujer o que si estás con una mujer diferente a tu esposa, vamos a decirlo de esta forma, has adulterado. Mas yo te digo, dice el Señor, que si ves con ojos de deseo a esa mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. El Señor las puso más fuertes las leyes, porque Él dijo que no venía a abolir esas leyes. La ley de Dios, la que fue entregada en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, pero no menciona el diezmo. Les invito a que lean el Sermón del Monte y vean que en ninguna parte hace mención el Señor al diezmo. ¿O piensan ustedes que pudo habérsele escapado ese detalle al Señor, o que se le pudo haber olvidado? No, hermanos, el Señor es recto, el Señor es santo, el Señor es justo, el Señor es perfecto. Él no comete errores como nosotros los cometemos. Y el Señor no menciona en el Sermón del Monte, no menciona el diezmo para su iglesia. Si el diezmo fuera una ordenanza para el cristiano, ¿no les parece extraño a ustedes, hermanos, que no se menciona ni una sola vez para la iglesia en todo el Nuevo Testamento? Entonces ahora me pregunto por qué las iglesias hoy en día piden el diezmo. Inclusive en algunos lugares he visto que hasta publican las listas de los morosos para humillarlos públicamente. Aquellos que se atrasan en sus pagos, que no han dado la cuota que ayudan para el pago de la iglesia, los están humillando desde el púlpito. O muchas veces son separados de las actividades que desarrollan en la iglesia porque no está cumpliendo y porque le está robando a Dios. Y aunque es una práctica sin ningún fundamento bíblico para la iglesia, insisten en mantenerla porque es muy lucrativa. Esa parece ser la única razón por la cual cobran indebidamente el diezmo. Pero también, hermanos, esta exigencia está ligada como a fuertes cadenas de superstición. Se les dice en la iglesia a los miembros que si ellos le dan al Señor, el Señor les va a dar en abundancia. Que si tienen alguna enfermedad y ellos pactan con el Señor X cantidad de dinero, el Señor los va a sanar. Ahora te pregunto yo, aquella mujer que tenía 12 años, me parece, de hemorragia, de tener flujo de sangre, dice la Biblia, el Señor le pidió que pactara con él. El Señor Jesús, cuando iba pasando por ahí, le dijo: pacta una cantidad de dinero y yo te sano. A todos y cada uno de los que el Señor sanó en sus 3 años de evangelio, ¿les pidió dinero? No, era la fe. Al centurión le dijo: no he visto fe más grande en Israel. A la mujer que tenía flujo de sangre le dijo: tu fe te ha salvado. El Señor quiere que tengamos fe. El Señor quiere que tengamos obediencia hacia Él. El Señor quiere que busquemos la santidad, porque sin santidad no lo veremos. Pero hoy en día entramos a esa superstición. Enseñan en las iglesias que si no se paga el diezmo se le está robando a Dios, que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Si das monedas, si no das $1 a la hora de que pasan la ofrenda, además del diezmo, siempre te ven mal. Hacen clases sociales dentro de la iglesia
a los que dan más, a los que dan menos, y así también se trata. Ahora preguntémonos, cuando Jesús vino a la tierra, ¿Él hizo excepción de personas? Cuando Jesús anduvo acá, ¿buscó solamente a la gente de dinero y a la gente que no tenía dinero? ¿La hizo de menos? ¿O la vio de menos? No, hermanos. Nos hemos olvidado del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos olvidado que el manual para poder trabajar nosotros, la iglesia que no es nuestra, sino que es la iglesia de Cristo, es la Biblia. En la Biblia nos habla que los apóstoles condenaron duramente a los que pensaron que podían manipular o influenciar al Espíritu Santo por medio del dinero. En Hechos capítulo 8, versículo 20, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Y cuántos en el día de hoy, se los dije hace un rato, hacen donaciones para que les vaya bien? Donan dinero para sanarse de una enfermedad. Hacen un pacto para conseguir empleo, para solucionar un problema familiar, por si el esposo se les fue con otra mujer. Pero ¿no les suena a ustedes que eso es como cuando van a consultar a otro tipo de gente que es abominación para el Señor? Lo emplean como una suerte, como una cábala, que entregan un dinero porque el Señor les va a dar un favor. No, hermanos, el Señor no nos está pidiendo a nosotros ese tipo de obediencia. El Señor nos está pidiendo que seamos obedientes en su palabra. En el libro de Samuel, en un capítulo en el que dice de que a Saúl lo mandan a cumplir una misión, y él le dicen que acabe con todo lo que está en el pueblo de Amalek, que acabe con todos los amalecitas y con toditos los animales. Él se lleva lo mejor de ese lugar, dice, para ofrecer holocaustos al Señor. Pero llega el profeta Samuel y le dice que si es más importante los holocaustos y las ofrendas para el Señor que la obediencia. Y le dijo que la rebelión es tanto como la hechicería y como la idolatría. El Señor nos da un gran ejemplo en ese pasaje bíblico en el que nos dice que Él desea que nosotros lo obedezcamos y que cumplamos sus mandamientos, que busquemos la santidad. Él no está esperando ofrendas y diezmos porque Él no los necesita. Él necesita que nosotros busquemos día a día el rostro de su Hijo amado Jesús de Nazaret y lleguemos a los pies de Él y seamos salvos por medio de su Hijo. El diezmo, hermanos, fue una imposición divina para sostener a los sacerdotes levitas. Ya les dije anteriormente que era una ordenanza de Dios porque ellos no podían tener bienes materiales, ninguna propiedad, casas, terrenos, ni nada. Esta es la razón por la cual el diezmo debía ser entregado en especies y nunca en dinero. Si buscamos en la Biblia a los fieles de la iglesia de Cristo, a los apóstoles y a todos los que vinieron después trabajando en la obra del Señor, después de la partida del Señor y después del Pentecostés, nunca se hicieron ricos como consecuencia de la fidelidad al Señor. Al contrario, fueron perseguidos, vivieron en austeridad como el Señor nos mandó a que viviéramos, como el Señor nos dio el ejemplo de que debíamos de serlo. La gran mayoría de nosotros puede citar solamente una frase de 2 de Corintios donde dice: Dios ama al dador alegre, porque es lo único que nos enseñan. Pero eso es porque no hemos aprendido a escudriñar las Escrituras como lo mandó el Señor. El versículo completo dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Por ejemplo, para ser sanado o conseguir algún otro favor. Porque Dios ama al dador alegre. Escuchen bien, quiero que escuchen bien, el tiempo ya se nos está terminando en el programa. Pero el versículo completo dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces, si el versículo completo de 2 de Corintios nos está diciendo que no lo demos por tristeza ni por necesidad, ¿por qué nos piden pactos en las iglesias por alguna necesidad que tenemos? Pacta con el Señor y trae tu dinero para que Él te sane y para que Él te dé.
Y el Señor dice, no con tristeza ni por necesidad, no por necesidad, sino que porque lo queremos dar de corazón, no esperando que el Señor nos sane, no esperando que el Señor nos dé un empleo, no esperando que el Señor haga que nuestro esposo o nuestra esposa regrese al hogar o que nuestro hijo rebelde se enderece. No, el Señor nos está diciendo aquí, leamos la Biblia, hermanos, para que no perezcamos por falta de conocimiento, porque cuando estemos ante la presencia del Señor, ahí no van a valer excusas. Ahí no van a valer, Señor, no lo leí, porque la Biblia está al alcance de todos y hay gente, hay siervos predicándote como este día te estoy predicando a ti. Hay muchos más que te están predicando la verdad y el evangelio puro. Hermanos, nos vamos a quedar hasta acá. Hay mucho todavía que hablar acerca de lo que es el diezmo, pero el tiempo se nos ha terminado en la radio. Espero que esta palabra que les hemos llevado este día como ministerio haya llegado hasta ustedes, los haya edificado y a quienes necesitaban exhortación hayan sido exhortados. Y aquellos pastores que están viviendo del pueblo, que están en sus casas nada más engordándose, comiendo del sacrificio que hacen sus miembros para llevar el diezmo, que recapacites, porque podrás llegarle a decir al Señor en la presencia de Él, Señor, pero si en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos cruzadas, mira, hice una campaña evangelística, abrí 7 iglesias, el Señor te va a decir en ese día, no te conozco, apártate de mí, maldito de mi Padre. No permitas que el Señor te dé esas palabras tan fuertes. Amado hermano, es tiempo que recapacites, lee la Biblia. En otra oportunidad vamos a seguir hablando acerca del diezmo. Hay mucho más que poder hablar, pero lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Oramos para despedirnos. En el nombre del Ministerio Evangelístico Internacional Nehues Evyanak, sus pastores, amigos Jorge y Brenda Trejo, le damos las gracias por haber estado en sintonía de este programa y los invitamos a que sigan en sintonía de este su programa y el programa Levantando Déboras los días lunes de 2 a 3 de la tarde. El día de mañana, sábado 30, tenemos el evento Edificando Matrimonios para Cristo, en la cual tendremos la oportunidad con mi esposo de estar predicándoles el tema dialogar, no pelear para las parejas que se acerquen ese día. Estamos la filial de acá de El Salvador está frente al Centro Escolar San Vicente de Paúl en el barrio El Pilar. Están cordialmente invitados. Esperamos que puedan llegar y ahí nos podamos conocer, podamos orar por ustedes. En el nombre de Jesús les damos las gracias y oramos para despedir. Bendito Señor, Padre de la gloria, gracias Señor, porque en su misericordia usted permitió, bendito Padre, que esta palabra llegara a su pueblo. La palabra está dada, Señor. Sea usted quien ministre a partir de este momento, que salgamos del aire, a ese pueblo que ha escuchado su palabra. En el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, así lo creemos, Señor. Así queda hecho. Amén y amén.